Damos la bienvenida al sociólogo Mario Hunda. Él es catedrático e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central de Ecuador. Le saludamos si quisiéramos entrar a dar una mirada a este año electoral o preelectoral. Las elecciones seccionales previstas para febrero próximo están teniendo un fuerte impacto en este año, porque 2026 de alguna manera se ha convertido en el terreno de preparación, de definición de estrategias. Aunque no hay votaciones inmediatas, partidos y movimientos políticos están ya en plena fase de alianzas, negociaciones, ajustes internos, y esto convierte al presente año en un espacio clave para medir fuerzas y proyectar liderazgos locales y nacionales. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre lo que estamos viviendo en materia política. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y un saludo muy cordial a toda la audiencia que tiene su programa. Efectivamente, como usted dice, vivimos ya un año electoral. Es preelectoral, sabemos, pero en el Ecuador, en estos últimos años, el año preelectoral se convierte casi automáticamente en parte misma del periodo electoral. Esto tiene que ver, entre otras cosas, con el hecho de que el periodo de tiempo que se suele dar para la campaña electoral es reducido. Y como todo el mundo sabe que es reducido, todo el mundo lo va ampliando este, para ir acomodando a sus necesidades. Ahora, por otro lado, eh, l- las, los movimientos que se van dando eh, presentan un panorama en el cual aparentemente el movimiento de gobierno, ADN, iniciaría la carrera con ventaja. Iniciaría la carrera con ventaja porque, por una parte, las oposiciones venían en una situación poco activa, poco visible y de poco impacto. Y por otro lado, desde las instancias estatales, se ha promovido, como ya hemos visto en otras partes de América Latina, a la reducción del campo electoral a través de, por ejemplo, la sanción a la Revolución Ciudadana, que prácticamente le impediría participar en las elecciones seccionales. Creo que ese es uno de los hechos más relevantes en materia de lo que está sucediendo. ¿Cómo Sí, interpreta usted efectivamente. esa suspensión de la Revolución Ciudadana en el marco de la competencia política local? Bueno, yo creo que es básicamente un ir quitando competidores del camino. Recordemos que ya pasó algo similar en las elecciones presidenciales con la descalificación de Jan Topic, ¿no? De modo que no es algo nuevo. Y creo que es una tendencia riesgosa que, tal como decía hace un rato, ya hemos visto en otras partes de América Latina, que busca hacer que el partido o movimiento de gobierno o no tenga oposición o finalmente quede con una oposición tan reducida que no haga correr peligro el triunfo del partido de gobierno. Eh, Creo que el modo como actúan los organismos electorales en el país en estos casos se sale por fuera de lo que debiera ser una competencia democrática abierta, una competencia democrática, se dice justa, limpia, etcétera. Si quitamos competidores,
y sobre todo el que aparecía hasta el momento como el competidor más fuerte, entonces es obvio que la cancha queda completamente inclinada. Más aún si consideramos los movimientos que se hacen desde la función judicial, la prisión del alcalde de Guayaquil, las presiones sobre el alcalde de Cuenca, Sí. Así que es. Vamos, es... vamos, vamos, vamos a ir sobre ese punto, pero Ujú. antes, en este diagnóstico general, quisiera pedirle a usted su opinión sobre cómo varía si la Revolución Ciudadana definitivamente se queda afuera de estas elecciones. No vamos a tener la polaridad que se dieron en las elecciones anteriores. Y aquí cabe preguntar qué rol juegan alianzas partidarias en ese escenario de fragmentación, riesgo de desaparición de movimientos pequeños. Claro, yo creo que lo que va a tender a suceder, si es que se mantiene este escenario, es que la Revolución Ciudadana va a tener que presentarse utilizando alianzas o utilizando otras siglas electorales. Hubo un momento en que ya lo hizo, recordemos, algunos años atrás. Este, y esto, tomando en cuenta también el riesgo de que algunos partidos y movimientos puedan perder su personería jurídico-electoral, va a hacer que varias entidades de movimientos electorales estén dispuestas a hacer alianzas con Revolución Ciudadana. Habrá que ver, sin embargo, si es que eso llega a darse, cómo llega a darse, en dónde llega a darse, pero evidentemente deja el escenario, como le decía hace un rato, con una clara ventaja para el partido de gobierno, es decir, con un carácter muy poco competitivo para las elecciones seccionales del año que viene. Aquí, ¿en qué medida piensa usted estas elecciones seccionales pueden servir como termómetro para medir la fuerza de los partidos nacionales? Bueno, en general las elecciones seccionales suelen ser un termómetro bastante bueno para calibrar el peso que van teniendo nacionalmente las distintas formaciones políticas. Pero dado el trance irregular en que se va a vivir el proceso electoral, me parece que no va a dar muchas pistas de esto, ¿no? Más bien de lo que va a dar pistas es de la habilidad que tenga Revolución Ciudadana para cerrar acuerdos y alianzas puntuales para el momento electoral de estas elecciones seccionales, y tal vez pensando en alianzas un poco más hacia el futuro, que yo dudo que vayan a estar en el escenario, incluso de parte de Revolución Ciudadana, que no ha tenido en este último periodo una voluntad clara de hacer alianzas. Muy probablemente Revolución Ciudadana va a esperar que se cumpla esa suspensión, ver si se logra rehabilitar completamente su movimiento y participar desde allí, para desde allí forzar alianzas con otros sectores a los que simplemente llame a sumarse a su propuesta. Por lo menos esta ha sido la conducta que RC ha tenido en los últimos años y no hemos visto indicios en estos meses de que pudiera ser distinto ahora. Veamos ahora sí este tema de la judicialización y la seguridad. ¿Qué efectos tiene la judicialización de alcaldes, líderes locales, en la confianza ciudadana hacia la política? Bueno, yo creo que todo esto va a ir mermando la confianza de la gente y el sentimiento de involucramiento de la ciudadanía en esta
democracia tan manoseada, tan manipulada y tan golpeada que estamos viviendo. La judicialización ha sido un instrumento que se ha utilizado en el Ecuador y en América Latina desde hace varios años para impedir que determinados grupos políticos o movimientos políticos o corrientes políticas enteras puedan ser parte del proceso electoral. Si nosotros hacemos memoria, ese es un mecanismo que utilizaron en un momento inicialmente los populismos progresistas, el correísmo incluido, pero de un modo bastante tímido, pudiéramos decir, comparado con lo que se ha visto después, porque en lo posterior la judicialización se ha convertido en un instrumento de la disputa política. Y eso es verdaderamente lamentable porque al propio tiempo anula la autonomía y la independencia del ámbito electoral en sí mismo y anula la independencia del ámbito judicial. Por lo tanto, lo que se precariza eh, no es solamente el momento y la confianza que en un momento dado puede tener la ciudadanía en el ambiente político, Más sino que allá el de daño va lo, mucho más allá. más allá de lo político, ¿hasta qué punto la presencia del crimen organizado en la política local puede alterar la dinámica electoral? Bueno, de hecho ya ha ido ocurriendo esto, ¿no? Ha habido denuncias de organizaciones sociales, sobre todo en la costa ecuatoriana, de cómo la presencia del crimen organizado y de las bandas organizadas impedían una libre expresión de la disputa política. Por un lado, chantajeando y amenazando a candidatos que mantienen una postura crítica, antagónica con el crimen organizado, y por otro lado, financiando, auspiciando, a veces este, de manera velada, a veces de manera abierta, candidaturas, ¿no? Entonces, esto es algo que ya estamos viviendo y es algo respecto a lo cual no se ha hecho nada para enfrentarlo y superarlo. Y yo Usted creo habrá que, escuchado quizá las declaraciones hechas el día de hoy por Daniel Noboa en Radio Centro, negando que la contienda electoral se esté definiendo en el ámbito judicial ante la consulta sobre la posibilidad de quedarse sin rivales. Y ha señalado algo en el sentido de que se buscará evitar que criminales sean candidatos. bueno, Estas medidas anunciadas por el presidente Noboa para impedir supuestamente candidatura de personas con antecedentes criminales son suficientes para dar garantías, para blindar el proceso. bueno, lo que pasa es que el riesgo es que se pase a denominar criminal a quien quiera que tenga una posición contraria al gobierno. Y dado que la judicialización ha entrado ya en juego, no es difícil. ¿M? O sea, de hecho, todos los dirigentes y voceros de las organizaciones sociales, tanto de la Marcha del Agua en Cuenca, como de la CONAIE, como del Frente Unitario de los Trabajadores, puede ser utilizado como argumento para impedir que estas personas puedan presentarse a la contienda electoral. Entonces, aunque el presidente diga que no, los hechos indican que sí, ¿no? Y yo creo que este es un elemento que va a marcar las elecciones seccionales del año que viene. ¿Cómo percibe o cree usted que percibe la ciudadanía la relación entre corrupción, inseguridad y política? A mí me parece que hay el riesgo de que la ciudadanía vaya cayendo en una suerte
de, eh, de yo no me meto en estas cosas, de indiferencia política. En la medida en que el crimen organizado, a pesar de los reiterados estados de emergencia, a pesar de la militarización, a pesar de los miles de operativos, sigue teniendo fuerza y presencia. Y esto se va a ir notando, me parece a mí, más visiblemente, sobre todo en algunos puntos de territorios afectados por este problema. Este, eso tiende a hacer que la población se aleje, ¿no? Los grupos sociales saben que no pueden competir con el crimen organizado. Vamos a ponerlo así, en este modo tan claro. De manera que en muchos lugares esto va a favorecer simplemente el fortalecimiento de la presencia de caudillismos locales y de microcaudillismos en muchos casos. Este va a ser un elemento más de distorsión en la, la campaña electoral de las elecciones locales que tenemos enfrente. Aprovechando su calidad de sociólogo con esa visión sociológica, ¿observa usted diferencias entre el comportamiento electoral en las ciudades grandes, Guayaquil, Quito, frente a provincias medianas o pequeñas, como las hay? Bueno, es un poco difícil responder de manera tajante a una pregunta como estas, sobre todo porque el comportamiento electoral en Quito y Guayaquil tampoco es tan nítidamente definido en un sentido o en otro. Nosotros encontramos diferencias tanto en Quito como en Guayaquil entre las distintas circunscripciones electorales, ¿no? La votación rural y la votación urbana no han seguido la misma línea en los últimos años. Dentro del propio, de los propios distritos, Quito y Guayaquil. En Quito y en Guayaquil también, la votación de las zonas con una alta presencia de población de sectores populares tiene un comportamiento distinto al que han tenido el comportamiento de las capas medias y de los grupos de altos ingresos. Y por otro lado, también hay una diferencia entre los grandes centros metropolitanos, Quito y Guayaquil, con lo que se vive en ciudades intermedias, como puede ser Cuenca, como pueden ser Manta, Portoviejo o Machala, ¿no? Y con ciudades de población menor, como, como Ambato, como Latacunga, como Loja, que tampoco tienen comportamientos idénticos entre sí. Y hay un comportamiento también distinto en poblaciones menores y en territorios donde tenemos una alta concentración de población indígena. Em, el comportamiento ha sido distinto en las últimas elecciones, en todos estos distritos electorales y en todos estos segmentos poblacionales. ¿Qué Eh, papel considera usted juegan los movimientos sociales y los movimientos comunitarios en este escenario de crisis institucional? bueno, yo esperaría, aunque habrá que ver si esto es así, porque a veces terminan sin tener ningún efecto, pero yo esperaría que en el caso de Cuenca, la enorme movilización ciudadana que se dio en defensa del agua vaya a tener algún impacto electoral en las elecciones locales. Habrá que ver, ¿no?
Me parece que es probable también que en territorios con fuerte población indígena, el voto indígena puede traer eh, consecuencias en cuanto al triunfo o la derrota de movimientos políticos. Pero en este último caso también está por ver, porque la relación entre la CONAIE y sus estructuras regionales, como la CONFEñaE, la CONAICE, CORRUNARI, con Pachacutic, no es tan nítida ni es tan, tan bien avenida en estos momentos. Ahora, claro, El hay tiempo, tiempo como desgraciadamente, para que... se nos agota, pero quisiera, sociólogo Hunda, hacerle una pregunta final. En esta partida, si se lo puede llamar, ¿en qué momento antes de febrero cree usted se tendrá un poco más de claridad en este tema político electoral? A ver, a mí me parece que a medida que vayan transcurriendo los meses, las cosas se van a ir decantando más. Vamos a ver si es que se producen o no se producen alianzas. Vamos a ver si es que las medidas políticas que tome el gobierno tienen impacto. Por ejemplo, todo lo que se va a traducir del acuerdo comercial con los Estados Unidos, tomando en cuenta, como dijo el presidente Noboa en la entrevista a que usted aludía hace un rato, que, por ejemplo, en el tema laboral todavía está por verse, dijo él, ¿no? Eh, con este gobierno nunca estamos muy claros respecto a qué de los acuerdos finalmente va a ser parte de una política concreta o de una ley específica. Entonces va a haber que hacer un seguimiento más puntual, tanto de las políticas como de la legislación que el gobierno ponga por adelante. Habrá que ver también si los inicios de recuperación de política social que el gobierno intenta, por ejemplo, con la vivienda, que en esa misma entrevista se veía que el impacto numérico en realidad va a ser muy limitado inicialmente. El entrevistador le decía 1.000 unidades de vivienda, que prácticamente no es nada. Noboa decía que podían llegar a 3.000, que sigue siendo muy poco. Habrá que ver si es que el gobierno retoma políticas sociales porque ha sido una característica de este gobierno lanzarse a la política social de los bonos en los momentos preelectorales para atraer y sostener población. Yo creo que va a intentar hacer lo mismo en esta campaña. Habrá que ver, sin embargo, cuál es el impacto en la población, porque no siempre el intento clientelar de los gobiernos se traduce en un comportamiento clientelar de la población. Muchísimas gracias por habernos acompañado y ayudarnos a aclarar un poco el panorama, tener una visión sobre lo que se proyecta hacia estas elecciones de febrero. No, al contrario, muchas gracias a usted por la invitación. Declaraciones del sociólogo Mario Hunda, catedrático e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central de Ecuador.